Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos en su programa Salud para el Buen Vivir y continuando con nuestra entrevista al doctor José Moya Medina. Recordándole que este programa es un programa que da información sobre salud pública, problemas de salud pública y también alternativas de solución. Bien, el doctor José Moya Medina es nuestro médico epidemiólogo, tiene su doctorado en salud pública y es representante de la OPS-OMS en La Habana, Cuba. En esta oportunidad vamos a hablar con el doctor José Moya Medina, otro tema muy importante que es básicamente la viruela del mono. Muy buenas tardes, doctor José Moya Medina, bienvenido al programa. Muchas gracias, doctor Borda. Gracias por la invitación. Bien, otro punto importante que de hecho está pasando en el Perú como también en varias partes del mundo es sobre la viruela del mono. Hace más o menos 3 meses hubo la primera noticia, llegó la viruela del mono a Perú. Ha pasado ya 3 meses y tenemos un total hasta el día de ayer de 1.463 casos confirmados en el Perú, de las cuales 1.195 están en Lima y en Lima el distrito que tiene mayor casos es San Martín de Porras, ¿no? Seguido por Lima provincia, Miraflores 47, San Miguel 46, La Victoria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la mayor cantidad de casos que se está dando a la viruela del mono es en Lima, con 1.181 casos, ¿no? Y un total de 1.463 casos. Doctor Moya, para que nuestros oyentes y televidentes de Canal SB y el programa Salud para el Buen Vivir, así explicar en forma, digamos, concreta para que puedan entender nuestros televidentes qué es la viruela del mono, cómo se transmite, ¿no? ¿Cuáles son los signos y síntomas? Sí, es una enfermedad viral, es una enfermedad que se transmite por contacto íntimo, contacto cercano entre las personas. Es una enfermedad usualmente endémica en África, de ahí que nos llamó mucho la atención que por el mes de mayo se encontraran algunos casos en Europa, ¿no? Fue una alerta que circuló a través del Reglamento Sanitario Internacional, este mecanismo que tienen todos los países que lidera la OMS, OPS, para hacer una vigilancia de potenciales eventos de salud que afecten la salud pública internacional. Desde mayo comenzaron estas noticias y bueno, empezamos obviamente a recibir información sobre los casos que empezaban a identificarse en España, en Reino Unido, en Europa sobre todo, ¿no? Casos que no eran donde usualmente se observaban estos casos, que eran en África, en alguna zona endémica de África. Así que es una enfermedad viral, febril, con problemas generales de agotamiento, y luego de unos días se afectan los ganglios, hay una inflamación de los ganglios, y luego de unos días aparecen unas lesiones en la piel que se expanden, que terminan siendo pápulas, vesículas, y que luego hacen costra y luego pasan, ¿no? Dura todo ese proceso 3 semanas, 4 semanas, es un proceso largo de una enfermedad viral, que por eso en las cifras que has comentado son 1.000 y pico casos, casi 1.500 casos en Perú, o sea, que se han confirmado por laboratorio en Perú. De este total ya hay un grupo que está dado de alta, ¿no? Entonces hay cerca de 600, me parece, que están siendo vigilados, que están siendo bajo el sistema de vigilancia y control. 10% de estos casos están requiriendo hospitalización, así que es una enfermedad que también puede generar algún tipo de... Y la mortalidad es baja, ¿no? Es muy baja, muy baja. En Perú, bueno, se reportó una muerte, pero que luego se observó que más bien habían otros elementos asociados o comorbilidades en esta persona. En la región de las Américas hay cerca de 25.000 casos, ¿no? En el mundo 50.000 casos, ahora la mitad están ocurriendo en nuestra región, en el continente de las Américas. Canadá, Estados Unidos, Brasil y Perú son los 4 países que están reportando hasta el momento una mayor cantidad de casos. Es una enfermedad que de los 25.000 casos hay 3 defunciones, o sea, la letalidad es muy, muy baja, felizmente, pero es una enfermedad viral que genera 3-4 semanas de
bueno, necesidad de vigilancia, de aislamiento de los casos, aislamiento de sus contactos, para evitar, obviamente, que se expanda la enfermedad. Así que se están haciendo todas las actividades de control posible. Es una enfermedad que está afectando principalmente a hombres que tienen sexo con otros hombres. Por lo tanto, esta es la principal población a la que tenemos que proteger, ¿no? Estos son los mensajes centrales que se están dando en toda nuestra región y también en Europa, son a cómo informar mejor, bien, a las personas HCH, así se llama, hombres que tienen sexo con otros hombres, para evitar que tengan múltiples contactos o evitar que tengan contactos casuales, sexuales, a eso se refiere toda la prevención. De esa manera se protege a la población HCH, que es el objetivo en este momento central para todo el sistema de salud pública, y contener ahí la enfermedad y que pueda controlarse ahí, y luego pues puede controlarse después de unos meses, evitando de que vaya a población general, ¿no? Evitando que vaya a población heterosexual, por decirlo de una manera. Así que ese es el objetivo central, y creo que ya en Europa, por ejemplo, se empezó a observar, según algunas tendencias, que está empezando a disminuir los casos. Claro, comenzó antes que en Perú, ¿no? Empezó antes que en nuestra región, y empezó a disminuir, sobre todo por ese tipo de mensajes, ¿no? De prevención, de cambios de riesgo, ¿no? en la población. Y también porque empezó también a haber disponibilidad de vacunas para la prevención de esta enfermedad, ¿no? Antes de hablar de vacunas, doctor Moya, definitivamente la transmisión es contacto, ¿no? No es aéreo ni tampoco es gotas, ¿verdad? No, es un contacto cercano, un contacto estrecho. Puede ser también un contacto vía respiratorio, vía sistema respiratorio. Pero ese contacto estrecho y contacto sexual, obviamente, ¿no? Es donde está ocurriendo la transmisión, la mayor cantidad y en este grupo de población particularmente. No estaríamos hablando todavía de enfermedad de transmisión sexual. Ese es en este momento eso como el debate. Del debate. Yo creo que se está hablando de que es una enfermedad que se produce por contacto sexual. Claro, y ahí estamos, y se están haciendo más investigaciones, porque ahí hay que buscar si en el esperma se encuentra el virus, y si en otros fluidos se encuentra el virus, que entonces ahí pudiéramos hablar de una enfermedad de transmisión sexual. Pero en estos momentos es el contacto sexual, el contacto íntimo, cercano, piel a piel, que está produciendo esta transmisión de los casos. Claro. Y cuando usted explicó sobre cuando se presenta la sintomatología, cuando se presenta la mácula, pústula, etcétera, hasta acá la vesícula, etcétera, en esos días, ¿dónde es, digamos, el tiempo donde se da la mayor cantidad de infección? O sea, ¿dónde es más infectante el virus? Bueno, puede ocurrir durante todo ese lapso. Por eso es que todo el lapso, las 3-4 semanas. Por eso es que la persona es dada de alta cuando la última vesícula se termina en costra, y una costra que se seca. En ese momento la persona está dada de alta, sale del aislamiento y por supuesto con los controles de laboratorio, ¿no? Porque una de las cosas también que hizo inmediatamente la OPS fue capacitar al personal de laboratorio para tener los elementos de un diagnóstico. Así como hicimos en COVID, también muy temprano, en febrero, se hicieron 2 talleres, pues lo mismo esta vez, se han hecho talleres para que el personal de laboratorio, de nuestros centros de laboratorio de referencia nacional, puedan prepararse, capacitarse y tener los primers. ¿Qué se está utilizando para el diagnóstico en laboratorio? PCR, ¿no? Sí, ves esta tecnología que ahora nos hemos fortalecido con esta tecnología a nivel de nuestros países, pues queda también para la vigilancia de otras enfermedades que están circulando en nuestros países, queda para la vigilancia, por ejemplo, de la viruela del mono, se puede hacer PCR también para otros problemas virales que se presentan en nuestro país, de tal manera que esa infraestructura que nuestros países han podido incrementar con la COVID, con estos laboratorios PCR, queda fortalecido el sistema de vigilancia epidemiológica y de laboratorio para poder estar atentos a la ocurrencia de otras enfermedades endémicas, enfermedades nuevas, emergentes, ¿no? Que puedan afectar la salud pública de nuestra población. Desde el momento en que el paciente ya se le diagnostica hasta, ¿cuántos son? 21 días mínimo, Más ¿no? o menos, exactamente. Más unas o 3 menos. semanas. O sea, en esas 3 semanas el paciente puede transmitir. Por supuesto, incluso antes del inicio de los síntomas hay un periodo, ¿no? Donde también puede haber una transmisión, ¿no? Sin que haya evidencia de
de la clínica, de los síntomas, ¿no? El momento mayor será pues cuando está la cantidad de vesículas en todo el cuerpo. Son vesículas que aparecen, en este caso están apareciendo inicialmente en la zona genital, luego se distribuyen por el cuerpo, mano, cara, y bueno, hasta que las vesículas tienen líquido. Ahí hay una gran concentración del virus. Esas vesículas se pueden romper en el contacto sexual, y entonces favorece la transmisión de la enfermedad, y hasta que la persona no termine de tener costras y un laboratorio negativo, entonces hasta entonces no es dado de alta en ese momento, ¿no? Claro, y en general sabemos que si la transmisión es por contacto, hay medidas preventivas, ¿no? Sí. Y lo has dicho, por ejemplo, se empezó, no es que solamente sean en aquellas personas o pacientes que tienen sexo con las mismas personas, o sea, hombre-hombre, ¿no? Sino que también se está dando, incluso últimamente creo que ayer o anterior hay un niño que ya diagnosticaron, etc. Entonces, pero ¿cuáles son las medidas preventivas que debemos hacer primero en la comunidad, ¿no? En general, luego en la familia? Y bueno, ya de hecho en el hospital hay todas unas medidas de control. ¿Qué podemos hacer ahí en la parte comunitaria y familiar? Yo creo que las medidas centrales de prevención es a través de los mismos HSH, ¿no? La población HSH, hombres que tienen sexo con otros hombres, están organizados, tienen servicios de consultorios especializados. Es a través de ellos y de las redes mismas de las personas de HSH en que está circulando una información de prevención, ¿no? La prevención, y esos resultados ya se han observado en Europa, por eso ha empezado a disminuir. El mensaje central es evitar contactos casuales, ¿no? Eso ahora, es sexuales casuales. En el contacto sexual casual, bueno, pero en el contacto sexual igual que el VIH, ¿es importante el uso de preservativo? Mira, en este caso no. ¿O no? En este caso no, porque claro, por eso puede haber la falsa creencia que el preservativo va a proteger de la viruela del mono. Puede haber la mácula o vesícula en otras en todo partes, el cuerpo, en la cara, en la boca, o está en la fase pre. Entonces no protege el condón. Entonces puede ser ese un error. Por eso requiere mucha capacitación, medios de capacitación, y es mejor capacitación entre pares, no es una comunicación que va entre la población HSH, y ya hay evidencia de que esta población, como ha empezado, pues precisamente, y es la población, repito, a la que hay que cuidar, a la que hay que proteger en estos momentos, y ellos tienen que poner también mucho de su parte, ¿no? Y de esa manera controlar aquí. Desde luego, evitando la estigmatización, evitando la discriminación. No podemos culpabilizar o señalar de ninguna manera, eso es bien claro. No repitamos el error tremendo del VIH hace 40 años atrás, ¿no? Sino que lamentablemente ha ocurrido en este grupo de población. Vamos a controlar aquí en la población para que no empiecen a haber niños, mujeres, porque entonces empezaría el problema. Porque hay más acercamiento, contacto, ¿no? Entonces, en la familia, una persona que sospecha que tiene, lo primero que tiene que hacer es buscar atención médica. Es lo inmediato, ¿no? En la casa, aislarse, la sábana, los instrumentos personales, evitar que sean tocados por miembros de la familia. Eso es fundamental, digamos, evitar una transmisión intradomiciliaria por contactos con fomites, ¿no? Claro, fomite o indirecta, que le dicen, ¿no? Exacto. Y bueno, y en la parte, ya en la parte hospitalaria hay protocolos y guías, ¿no? Ya relacionados. Yo creo que también es parte de cómo hemos mejorado también en nuestros hospitales. Tiene que haber ahora un triaje, ¿no? De las personas. Las personas con esta sintomatología acuden usualmente a un consultorio que ya ellos conocen, saben, tienen sus médicos, infectólogos donde ellos los pueden evolucionar mejor, orientar mejor, y eso es inmediato, eso es la recomendación central, y de la manera en que inmediatamente se identifique los síntomas, se aísle, se controle, bueno, cortamos cadenas de transmisión, porque finalmente ese es el esfuerzo, ¿no? Es romper cadenas de transmisión, y de esa manera esperemos en unos meses más poder acotar y controlar esta enfermedad. ¿Y estos pacientes que tienen la viruela del mono, en qué momento se complican? ¿Cuál es la complicación, digamos, más importante? La historia natural de la enfermedad nos dice hasta el momento en que van bien,
y se recuperan después de 3, 4 semanas y se recuperan bien. Ya hemos visto los datos Sí. también, que más de la mitad ya están dados de alta, ¿no? Pero hay algunas personas que pueden tener alguna comorbilidad, ¿no? Que alguna afectación de base, una afectación de fondo que entonces se les Que complica. le ayude, ¿no? claro, Y ayuda a que la enfermedad se dé más. y entonces hay un 10% que requieren ser hospitalizados, ¿no? Y entonces los hospitales tienen sus unidades especiales con todo el control, aislamiento, medidas de prevención, de protección personal, ¿no? Claro. Obviamente como corresponde. Y felizmente ocurren muy pocas defunciones, han ocurrido. Oficialmente hay una en Brasil, una en Ecuador y una en Cuba, 3 en todo nuestro continente, ¿no? Toda la región. Pero usualmente es por alguna complicación de fondo, algún problema de salud ya previo en estas personas que se complicó durante la Claro, viruela lo del que se está viendo que como esta enfermedad se está dando en un grupo, como ya lo has comentado, posiblemente en esos grupos alguno de estas personas puede tener pues un problema de disminución de sus defensas y puede ser digamos, un factor que haga de que la enfermedad pues, se da y se complique. Exactamente, ¿no? Eso es lo que usualmente ocurre en el caso de las defunciones, ¿no? Cuando las costras o vesículas se rompen, ¿es necesario el uso de antibiótico o solamente curación? Eso va a depender también, de ¿no? una evaluación de los infectólogos, ¿no? Es posible que requiera alguna protección de antibiótico en general, pero eso ya claro, amerita lo una va revisión manejando. caso a caso, ¿no? Y Hay que hacer cultivos, ¿no? Claro. Y en Cuba ha sido muy pocos los casos. No, hubo un caso de un ciudadano italiano que llegó de turismo a Cuba y 2 días después se sintió mal, buscó atención médica y después se observó claramente las vesículas típicas de la viruela del mono. Ya el personal del laboratorio justo volvía del entrenamiento que habíamos facilitado desde la OPS, ese entrenamiento fue en México, se confirmó el diagnóstico. Y lástima, la persona entró en una evolución mala de salud, se le complicó y falleció. Es el único caso y es el caso fallecido, ¿no? Y en general la OPS considera esto una epidemia todavía, ¿no? No hay. Sí, sí, es una epidemia. Es una epidemia. Como epidemia. Sí, es una epidemia. Porque son 50.000. Claro, son 50.000 casos donde antes no había nada. Nada, claro. Bueno, había en África, había endémicamente en África, ¿no? Pero luego aparecieron casos en Europa. Desde el primer caso, técnicamente es una epidemia porque no ha habido casos antes. Entonces, luego, claro, fue incrementándose y ya hablamos de una cantidad de 25.000 casos en nuestra región. Entonces, sí es una epidemia. El director de la OMS, reunido con su equipo de expertos, declaró a la viruela del mono una enfermedad de una emergencia de importancia a la salud pública internacional. Lo han puesto como emergencia. Sí, pero ese es el término, digamos. Es el término, pero es un término bien alto. Dentro del Reglamento Sanitario Internacional es el término más alto que hay a de una claro, pandemia, digamos. No, la pandemia es una decisión que se toma después, usualmente después de que se ha declarado la emergencia, cuando efectivamente se comprueba de que está circulando en muchos países, varios continentes, el incremento en ese momento y por supuesto hay un incremento que está ampliando en distintos grupos de población. En ese momento tú valoras y le llamas a esto pandemia, pero ya mucho antes has declarado una emergencia de salud pública internacional, una ESPI, como se dice en el argot del Reglamento Sanitario Internacional, ¿no? Eso ya lo hizo hace un mes y medio. Y fue una decisión difícil para el director de la OMS porque el grupo de expertos técnicos que participaron en esa reunión, la mitad de ellos estaba un poco a favor y la mitad en contra. De declarar una emergencia de salud pública internacional. Pero el director de la OMS, en sus atribuciones que le corresponden como director, pues decretó una emergencia de salud pública internacional, ¿no? Eso es poner a un máximo nivel de alerta, a los países, a los gobiernos, a los ministerios de salud para prepararnos, ¿no? Y eso requiere mucha cooperación internacional,
Por eso los expertos en laboratorio se tuvieron reuniones, porque ahí laboratorio es fundamental. Es importantísimo para y permanentemente se están dando sesiones, ¿no? Técnicas, expertos ya, gente que ha manejado casos, que comparte su experiencia a otros infectólogos, a otros epidemiólogos, y eso también se está favoreciendo a través de los espacios que tiene la OPS, donde el equipo de Perú también está presentando sus experiencias, porque Perú acumula una cantidad de casos importante, y todo eso se sistematiza pues por nuestros infectólogos, nuestros epidemiólogos, ¿no? Y cada uno y también las experiencias, ¿no? De Así cómo es. están manejando, y cada país, lógico, de acuerdo a cómo van, como tú lo has dicho, de cómo está organizado el sistema. Pero yo creo que en este caso Perú sí está, digamos, el sistema capacitado como para enfrentar esta situación de la viruela del mono, pero lo que sí está aumentando los casos. De hace 3 meses atrás, y ya estamos entrando a septiembre, 1.463 casos, digamos, incluso ya está, digamos, pasando más de 1.500, porque esto es todavía del 28 de agosto. Entonces, sí, hay un ligero aumento, pero tenemos que prepararnos. Y creo que uno de los puntos importantes de la preparación es la vacunación. En la vacunación, ¿cómo se debe manejar? Creo que la última vez la OPS dijo que iban a dar más o menos, había 9.000 dosis como para Perú y algunos sitios también. ¿Cómo están manejando esto de la vacunación contra la viruela del mono en los países de América Latina y sobre todo en Perú? No, eso es un tema importante, es una discusión que se ha dado en la propia OPS. El equipo técnico de la OPS convocó una reunión sobre este punto con todos los ministerios de salud de nuestra región, porque OPS hizo un acuerdo con los productores de esta vacuna. No es una vacuna que en estos momentos hay una gran cantidad disponible para el mercado, digamos. Están en producción todavía, se están adquiriendo producciones que van a venir en los próximos meses. Así que el convenio que tuvo con la OPS, con el laboratorio, es de una cantidad de 100.000 dosis para toda la región. Y eso entonces tocaría 5.000, 10.000 dosis por país, ¿no? Y los países tendrían que adquirir estas vacunas a través del mecanismo del fondo rotatorio de vacunas que tiene la OPS. Esa es la discusión que se está teniendo, pero hasta que eso ocurra van a pasar todavía unas semanas, meses, hasta poder contar con estas vacunas, cantidad, ¿no? Que digamos, se usarían en personal de riesgo, ¿no? En contactos cercanos, no es para toda la población. Esa es una vacuna que hay que dar 2 dosis además, en algunos, y hay otro grupo que se da 1 dosis, pero todavía la vacuna está en el camino. Lo que se puede hacer ahora es precisamente controlar con las medidas estas de prevención. De ahí que se busca mucho cambios de comportamiento, actitudes de prevención en las poblaciones que puedan tener más riesgo de esta enfermedad. Yo creo que si hay ese cambio de conducta que ya se ha observado en algunos países con datos epidemiológicos, eso va a ser fundamental para detener esa velocidad de transmisión y poder disminuir la transmisión y pues ojalá en unos meses más realmente controlar. En ese momento las vacunas servirán para colocarlas justo en la población que está en riesgo y poder cortar cadenas de transmisión. Eso es lo que buscamos desde la intervención en salud pública. Y siempre va a tener que ser en esa población, digamos, con esos factores de riesgo, ¿no? Hasta el momento, digamos, hasta el momento. Deseamos, ojalá, que no salga a otros grupos de la población, por su comportamiento sexual me refiero, ¿no? Que no salga a grupo heterosexual o a grupo bisexual, que afecte a mujeres, que afecte a niños. Entonces, ojalá. Por lo que hemos visto en Europa, con las medidas de intervención, pues se controla en esta misma población por los cambios de práctica de esta misma población, y entonces eso va a ayudar al control, más la vacunación, pero requiere en estos momentos en nuestro país, pues precisamente cambios hay que dar bastante información a la población. Exacto. ¿No? Porque sin información, como se dice, promoción de la salud, para tratar de no solamente disminuir los casos, sino controlar. Entonces ahí necesita la intervención de medios de comunicación,
interviene todo el sistema de salud, debería estar ahí igual haciendo campañas de prevención a la población, no asustándolo, más bien enseñando Sí, de la importancia, exacto. como se dio en la época de cólera, el lavado de manos, y con eso, mira, se disminuyó un montón de casos. Igual en el COVID-19, el uso del distanciamiento, mascarilla y todo. O sea, sí, las medidas preventivas definitivamente son importantes para tratar de disminuir los diferentes casos, ¿no? Muy bien, agradecemos a nuestro invitado de honor, al doctor José Moya Medina. Él es médico epidemiólogo, doctor en salud pública y es representante de OPS de La Habana, Cuba. Agradecer a ti, doctor Moya, gracias por estar en nuestro programa, ¿no? Y siempre estaremos en contacto para tratar de informar a la población, informar a todos los que nos escuchan y nos ven en este programa Salud para el Buen Vivir. Muchísimas gracias. Muchas a nombre gracias. del canal SB y a nombre de todo el programa por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, doctor. Un placer estar aquí contigo. Gracias, doctor Moya. Entonces, nos vemos de aquí a 2 semanas con el programa Salud para el Buen Vivir y estaremos hablando la próxima semana sobre la situación de la seguridad y salud de los trabajadores, pero vamos a hablar básicamente de cómo los establecimientos de salud no están implementando algo muy importante a nivel de los centros hospitalarios. Eso lo vamos a ver de aquí a 2 semanas con el doctor Alfredo Ribotti Lara. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana.